Primera de Samuel, capítulo 13. Oremos. Señor Santo, te pedimos, Señor, que nos dirijas en el estudio de tu palabra para extraer verdades y consejos útiles para nuestra vida. Rogamos la presencia de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Saúl tenía 30 años cuando llegó a ser rey, y reinó sobre Israel durante 42 años. Saúl había elegido a 3000 hombres de Israel. 2000 de ellos estaban con Saúl en Micmas y en la región montañosa de Betel, y otros 1000 estaban con Jonatán en Gibeá de Benjamín. Y envió al resto del ejército a casa. Tiempo después, Jonatán atacó la guarnición de los filisteos en Geba. Los filisteos no tardaron en enterarse, así que Saúl hizo sonar la trompeta de llamada a las armas por todo el país, diciendo: Hebreos, presten atención. Entonces, todo Israel escuchó la noticia. Saúl ha atacado la guarnición filistea y ahora los filisteos odian a Israel. Así que todo el ejército fue convocado para unirse a Saúl en Gilgal. Los filisteos se reunieron para pelear contra Israel. Tenían 3000 carros, 6000 jinetes y soldados tan numerosos como la arena en la orilla del mar. Avanzaron y acamparon en Micmas, al este de Bet-Aben. Cuando los hombres israelitas se dieron cuenta de la difícil situación en la que se encontraban y de que el ejército estaba recibiendo una paliza, se escondieron en cuevas, agujeros, rocas, pozos y cisternas. Algunos de los hebreos incluso cruzaron el Jordán hacia el territorio de Gad y Galaad. Pero Saúl se quedó en Gilgal, y todos los hombres que estaban con él temblaban de miedo. Saúl esperó allí 7 días, el tiempo que Samuel había dicho. Pero Samuel no llegó a Gilgal, y el ejército comenzó a abandonarlo. Entonces Saúl ordenó: Tráiganme el holocausto y las ofrendas de paz. Y presentó el holocausto. Justo cuando terminó de presentar el holocausto, vio llegar a Samuel. Saúl fue a recibirlo y a saludarlo. ¿Qué has hecho?, le preguntó Samuel. Saúl respondió: Bueno, vi que mis hombres me abandonaban, y que tú no habías llegado cuando dijiste que lo harías, y que los filisteos se estaban reuniendo en Micmas para atacar. Así que pensé: los filisteos están a punto de atacarme en Gilgal, y no he pedido la ayuda del Señor. Así que sentí que debía presentar yo mismo el holocausto. Has sido muy estúpido, le dijo Samuel. No has cumplido los mandatos del Señor, tu Dios. Si lo hubieras hecho, el Señor habría asegurado tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no durará. El Señor ha encontrado para sí un hombre que piensa como él, y lo ha elegido para que sea gobernante de su pueblo, porque tú no has cumplido los mandatos del Señor. Entonces Samuel se fue de Gilgal. El resto de los soldados siguió a Saúl para reunirse con el ejército, yendo de Gilgal a Geba, en Benjamín. Saúl contó el número de soldados que estaban con él y eran unos 600. Saúl, su hijo Jonatán y los soldados que estaban con ellos se alojaban en Geba de Benjamín, mientras los filisteos estaban acampados en Micmas. 3 grupos de asaltantes salieron del campamento filisteo para ir a atacar. Un grupo se dirigió hacia Ofra en la tierra de Shual,
otro hacia Bet-Orón, y otro hacia la frontera que da al valle de Seboim por el desierto. En esos días no había un herrero en ninguna parte de Israel. Los filisteos lo impedían para que los hebreos no hicieran espadas y lanzas. Todos los israelitas tenían que acudir a los filisteos para afilar sus rejas de hierro, picos, hachas y hoces. La tarifa era de 2/3 de siclo por rejas de arado y picos, y 1/3 de siclo para afilar las hachas y las picas de ganado. Así que cuando llegó el día de la batalla, ninguno de los soldados que acompañaban a Saúl y Jonatán tenía espadas ni lanzas. Solo Saúl y su hijo Jonatán tenían esas armas. Una guarnición filistea había tomado el control del paso de Micmas. Bienvenidos a Reavivados por su palabra. El capítulo número 13 empieza una sección en este libro que habla acerca del reinado de Saúl. A diferencia de otras versiones, como es la versión que leímos inicialmente, la Reina Valera solamente menciona que Saúl reinó 1 año, y cuando llevaba reinando 2 años sobre Israel se vio este evento. Pero la versión que leímos y otras versiones menciona que ya Saúl tenía 30 años cuando llegó a ser rey y reinó sobre Israel durante 42 años. Bien, esto puede ser relevante porque incluso nos ayuda a ver el tiempo en que duró cada rey. Usualmente los reyes duraban de acuerdo a la fidelidad que tenían hacia Dios. Vamos a extraer 3 lecciones de este capítulo. Número 1. Somos el blanco del odio del enemigo de Dios. En el verso 4 dice: Cuando todo Israel supo que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho odioso a los filisteos, se reunió el pueblo tras Saúl en Gilgal. Evidentemente, los filisteos estaban resentidos por el combate anterior que había ocurrido. Y más adelante, cuando el arca del Señor causó estragos en el pueblo de los filisteos, ellos estaban todavía ocupando mucho del territorio que habían adquirido. Pero recordemos que la orden del Señor era que tenían que expulsar a los cananeos, y los filisteos eran parte de ellos. Pero por la desobediencia del pueblo de Israel, los filisteos, en lugar de ser expulsados, se volvieron más fuertes. Tanto así que aquí aparece con un ejército incontable, solamente dice como la arena del mar. Habían sido muy numerosos hasta esta fecha. Menciona que los filisteos se habían vuelto enemigos de Israel, y los de Israel se volvieron odiosos a los filisteos, es decir, eran enemigos terribles. De la misma manera, tenemos un enemigo actualmente. Ese enemigo causa dolor, causa desgracia, causa maldad en esta tierra. Él es el enemigo de Dios, el archienemigo de Dios. Él tuerce la verdad. Él es maestro de mentira. Y él busca atacar al pueblo de Dios. Si no fuera por la gracia de Dios, tal vez si el enemigo quisiera nos mataría a todos en un solo momento. Pero por la gracia de Dios y porque Dios colocó límites, no sucede eso. Pero de todas maneras la Biblia dice en el Nuevo Testamento que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Quien está descuidando su vida espiritual,
su comunión con Dios. Busca víctimas para apartarlas de la verdad, para apartarlos de Dios, para hacerles equivocar, para hacerles caer y para luego acusarlos a la vez. Tenemos este enemigo y nos odia mucho, y odia a Dios, odia su ley. Por eso es que existe un conflicto feroz que nuestros ojos no ven, solamente vemos los resultados. Pero así como dice Pablo, hay una pelea entre las huestes celestiales y las huestes del enemigo. Y el blanco es el corazón humano. Es la voluntad del enemigo, de Satanás, que la mayor parte de personas se pierdan. Y es la voluntad de Dios que la mayor parte de personas se salven. Y nosotros estamos allí en el medio. Nosotros debemos de luchar con la armadura de la fe para vencer al enemigo, con la fuerza que viene de Dios. Y esto sí es posible si vivimos y nos aferramos al Señor cada día. En segundo lugar, sé paciente y espera la promesa. No te desesperes ni tengas miedo. El verso número 8 dice, esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había fijado, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se desbandaba. Este capítulo nos muestra un contraste. Saúl y el pueblo estaba desesperado, estaba de miedo, estaba temblando frente a los filisteos. Pero Jonatán era valiente y no estaba desesperado, más bien estaba con valor de luchar. Y ese miedo le llevó a tomar decisiones terribles a Saúl. El texto menciona que Samuel le dio 7 días para llegar y seguramente para ofrecer los sacrificios. Pero Saúl ya no podía esperar más. El pueblo del ejército estaba empezando a abandonarle y él se desesperó y dijo, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué hago? Se están yendo todos. Entonces dice que sintió, en la versión que leímos dice que sintió, tuvo una impresión de ofrecer el holocausto y la ofrenda de paz. Pero la palabra de Dios decía claramente que únicamente este trabajo estaba destinado o reservado para los sacerdotes. Nadie más podía hacer esto. Saúl no era sacerdote. Samuel sí lo era. Era sacerdote, era juez, era profeta. Como Saúl desobedeció, ahí llega Samuel a reprender. Amigos y amigas, la ley de Dios es firme y en tu experiencia de vida vas a encontrar pasajes en donde te veas tentado o tentada a desobedecer a Dios, incluso por algo sencillo que solamente hizo el sacrificio. Y dijo, bueno, ya que no llega Samuel, mejor hago el sacrificio, y tal vez racionalizó y dijo, es mejor hacer, aunque solamente pueden hacer los sacerdotes, lo voy a hacer esta vez, Dios me va a entender. Porque es mejor pedir su dirección que no pedir ninguna dirección. Además, es una emergencia. Pero Dios había dejado claramente en su palabra que solamente era destinado para los sacerdotes. Cuando llega Samuel, lo reprende y le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y esto muchas veces también resuena en el corazón. Y así como Saúl, a veces damos solamente excusas baratas. En el verso número 11 dice, Samuel dijo, ¿qué has hecho? Saúl respondió, porque vi que el pueblo se desbandaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, mientras los filisteos estaban ya concentrados en Micmas. Y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Así que me vi forzado a ofrecer el holocausto.
Él no estaba forzado, nadie le obligó. Él podía decir, yo no voy a hacer de ninguna manera esto porque la Biblia dice así, porque la palabra de Dios dice así. Y en tu experiencia vas a ver muchas veces en que, entre comillas, te veas forzado a desobedecer la palabra de Dios. Pero allí pide ayuda al Señor para que te dé una luz. Nadie está forzado a vivir así. Pasamos a la tercera parte. No actuemos desesperadamente. Guardemos firmemente la palabra. Y esto tiene mucho que ver con lo anterior. El verso número 13 menciona: Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has actuado. Si hubieras guardado el mandamiento que Jehová tu Dios te había ordenado, Jehová habría confirmado tu reino sobre Israel para siempre. E incluso aquí ya Samuel le dice que Dios se había buscado otra persona. Pero para que se consume eso, Saúl todavía va a pasar otra historia. Saúl estaba desobedeciendo a Dios. Apreciados amigos, Saúl estaba actuando desesperadamente. Estaba viendo las circunstancias y eso le llevó a desobedecer la palabra de Dios. Y a que él también fuese desechado. El otro pecado es el que vamos a ver en los capítulos siguientes, ya cuando es desechado firmemente por el Señor. Cuida la bendición. No hay nada más importante que la palabra. Guarda la palabra. Y si hay actividades o cosas que están en contra de la palabra, que no se armonizan, allí pide ayuda a Dios y aléjate de aquello que no te lleva a la obediencia. Piensa en eso. La aplicación para el día de hoy es lo siguiente. Guardemos estrictamente la palabra de Dios para evitar perder las bendiciones. Porque justamente como Saúl actuó desesperadamente, pecó y perdió la bendición de que su reino sea permanente, porque Jonatán era el que lo iba a suceder, y luego vinieron otras personas y ya no fue así, fue la familia ahora de David, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero por el pecado persistente de Saúl y su presunción, él perdió las bendiciones. Y eso que no pase con nosotros, por eso obedezcamos firmemente la palabra del Señor. Ahora vamos a culminar con una oración. Dios nuestro, aprendimos, Señor, lo impresionante que eres, Padre. Señor amado, por favor, Padre, coloca estas verdades en nuestros corazones y que nadie las arrebate. Por favor, Señor, guárdanos como a la niña de tus ojos en un mundo difícil donde el enemigo nos acecha permanentemente para hacernos pecar. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti, lo reconocemos. Padre amado, bendice a las personas que escuchan, bendice sus familias, sus planes. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Un gran abrazo.